La Biblia es real. Esto ha sido debatido durante mucho tiempo. Incluso algunos de los más cristianos de los cristianos han insistido en que gran parte de ella está destinada a ser metafórica en lugar de literal, comparable a cuentos morales para dormir. Pero parte de ella puede ser realmente precisa en términos de hechos. Puede que haya algunas pruebas por ahí que lo afirmen. Desde hallazgos arqueológicos hasta registros históricos, estos descubrimientos arrojan luz sobre las historias, personas y eventos que se describen en las Escrituras. Y ya seas creyente, historiador o incluso ateo, estas fascinantes revelaciones seguramente te dejarán inspirado y asombrado. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son 20 descubrimientos que prueban partes de la Biblia. 20. Los rollos del Mar Muerto. Vamos a empezar bastante fuerte porque hay personas que dirán que no se puede probar completamente que la Biblia es verdadera. Y sinceramente, eso es justo. Dadas algunas de las historias y relatos en la Biblia cristiana, es imposible saber con certeza que todo ocurrió tal como se describe. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que la Biblia fue escrita en tiempos antiguos y no es una construcción destinada a engañar en la era moderna. La prueba de esto son los legendarios rollos del Mar Muerto. Estos eran varios escritos que contenían partes o capítulos completos de la Biblia, y cuando se les fechó, se descubrió que fueron hechos en partes del primer siglo antes de Cristo al tercer siglo antes de Cristo. En otras palabras, son antiguos y fueron creados durante algunos de los tiempos que se relatan en la Biblia. Para ser más específicos, los rollos del Mar Muerto incluyen los manuscritos más antiguos que sobreviven de libros enteros, que luego se incluyeron en los cánones bíblicos, junto con algunas cosas extra que no fueron incluidas, además de manuscritos del judaísmo del Segundo Templo. Y no solo se encontraron unos pocos fragmentos aquí y allá, hay más de 15,000 de estos rollos que han sido ubicados en el área del Mar Muerto. No todos son de calidad legible, pero el hecho de que hayan sobrevivido habla por sí mismo. Igualmente importante, los rollos están escritos en diferentes idiomas, lo que tiene sentido dada la región y las personas que habrían necesitado leer la palabra de Dios. Estos son un tesoro sagrado para el pueblo judío, y cuando fueron descubiertos, recorrieron el mundo para exhibir estos artefactos religiosos. Técnicamente, esto no prueba completamente que la Biblia sea precisa o que el Dios cristiano y judío exista. Sin embargo, sí prueba que la Biblia fue escrita hace miles de años, así que alguien tuvo que iniciar todas esas historias y luego estar dispuesto a seguir escribiéndolas, incluso cuando el mundo había intentado acabar con la cultura y la fe judía. 19. La estela de Tel Dan. Hay muchas cosas que simplemente no puedo pronunciar, y esta probablemente sea una de ellas. También hay muchas figuras en la Biblia sobre las que la gente busca confirmación. Noé es uno de los más famosos, pero no es la única persona que tuvo gran fama en la Biblia, ni la única que los fieles deben recordar. Por ejemplo, está el rey David, que fue una vez un simple pastor que mató al gigante Goliat. Luego se convirtió en rey, y su linaje familiar sería el que eventualmente vería el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, David ¿fue realmente una persona real? Bueno, se dice que lo fue, y se dice que hay pruebas en este hallazgo. Este sería un fragmento de roca que fue encontrado en el año 1993 en el norte de Israel. Ahora bien, hay que admitir que no es el mejor artefacto religioso jamás descubierto, porque se rompió en varias piezas y no todas han sido recuperadas. Sin embargo, lo clave aquí es la inscripción que se puso en la roca. Se menciona una batalla que un rey tuvo contra el rey de Israel y el rey de la casa de David. La razón por la que esto es importante es que hasta ese momento no estaba claro si David era realmente una figura histórica o alguien que simplemente fue inventado en la Biblia. Igualmente importante, el hecho de que se mencione su casa aquí implica que aún se le consideraba el rey y fundador de Judá, que era el pueblo de Dios. Para ser justos, esto solo prueba que David era real. Obviamente, no confirma las diversas historias que la Biblia cuenta sobre él, como matar a un gigante con una honda o ganar casi todas sus batallas debido a que Dios respaldaba a su ejército, y así sucesivamente. Pero el mero hecho de que su casa haya sido confirmada como real a través de esta inscripción dice mucho sobre la historia. 18. El túnel de Ezequías.
Si bien es justo e interesante buscar pruebas de personas que vivieron en la Biblia, también sabemos de otra manera, posiblemente más fácil, de hacer el mismo tipo de prueba, y es buscando registros históricos y descubriendo si ciertos lugares mencionados en libros como la Biblia son reales. Obviamente, Jerusalén y Egipto lo son, pero si quieres ser más específico, puedes echar un vistazo al túnel de Ezequías. ¿Por qué importa el túnel? Bueno, primero que nada, sabemos que hubo un rey, Ezequías de Judá. Reinó en el 8º y 7º siglo antes de Cristo. Pero si vas a la Biblia hebrea y miras el 2º libro de los Reyes y el 2º libro de las Crónicas, puedes encontrar referencias al túnel en sí, que fue llamado un conducto en el libro. El objetivo de ese túnel era ayudar a llevar agua de un lado de Jerusalén al otro. En aquellos días no era la cosa más fácil de hacer, y el hecho de que fueran capaces de tallar un túnel como este fue realmente increíble. Algunos incluso llegan a decir que el túnel es una de las mayores obras de ingeniería hidráulica de ese periodo de la historia, superada solo por los griegos. Los griegos siempre intentan superar a todos, simplemente no pueden evitarlo. Las referencias en la Biblia no solo mencionan el túnel, sino también cómo el rey Ezequías bloqueó el flujo de agua. En un momento dado, cuando la ciudad estaba a punto de ser sitiada por los asirios, usó ese túnel en su contra, asegurándose de que no pudieran obtener agua mientras que la gente dentro aún podía beber. Ahora bien, puede que no sea la prueba más llamativa de que la Biblia es correcta, pero el túnel existe hoy en día, por lo que al menos muestra cierta importancia histórica. 17. La piscina de Siloé. Aquí hay otro caso de un sitio bíblico clave que fue mencionado en la Biblia y posteriormente descubierto. La piscina de Siloé es un lugar clave en uno de los muchos milagros de Jesucristo, específicamente en la historia del hombre ciego. Como se menciona en el Evangelio de Juan, Jesús y sus discípulos vieron a un hombre ciego, y los discípulos le preguntaron qué pecado había cometido él o sus padres para que el hombre no pudiera ver. Jesús respondió que el hombre no había pecado, sino que estaba ahí para que las obras de Dios se manifestaran en él. Luego, Jesús llevó al hombre, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con su saliva, lo puso en los ojos del hombre ciego, y luego le dijo que fuera a la piscina y se lavara allí. La piscina de Siloé se utilizaba para baños rituales y también era una fuente clave de agua. El hombre hizo lo que se le ordenó, y cuando salió del agua, había recuperado la vista. Avancemos hasta el año 2004, y esa piscina fue efectivamente descubierta. Fue durante trabajos de construcción cuando se desenterró la piscina y el área del edificio circundante, y ahí había una piscina donde el hombre ciego pudo haberse bañado y recuperado la vista. Algunos podrían señalar que, debido a la popularidad de la piscina, no prueba que el hombre ciego realmente fue sanado allí, sino que simplemente se hizo referencia a un lugar clave, lo cual es plausible. Sin embargo, el hecho de que exista también dice mucho sobre su historia. 16. El cilindro de Ciro. En comparación con algunos de los otros casos, este próximo elemento es un poco exagerado. Sin embargo, contiene un objeto que hace referencia a un personaje histórico real de tiempos bíblicos. Específicamente, el cilindro de Ciro es un objeto especial que tiene escrito en él la vida de Ciro el Grande, el rey persa, su genealogía y las diversas obras que realizó durante su reinado. La razón por la que esto se relaciona con la Biblia es que él es mencionado muchas veces en ella, incluyendo en los libros de Esdras y Daniel. De hecho, algunos creen que el cilindro de Ciro demuestra cuán tolerante era Ciro con el pueblo judío, permitiéndoles adorar a su Dios, en lugar de convertirse a la fe persa de la época. Si esto es cierto o no es motivo de debate. Sin embargo, Ciro fue una fuerza impulsora en ciertos relatos bíblicos, mientras que aparentemente también permitió que los exiliados judíos regresaran a casa después de haber sido capturados por Babilonia. Nuevamente, parte de esto es discutido y el cilindro trata más sobre Ciro que cualquier otra cosa, pero a veces hasta el más mínimo detalle puede llevar a una gran revelación. 15. El ostracón de Khirbet Keiafa. Este objeto, por falta de una mejor palabra, es uno de los artefactos más misteriosos relacionados con la Biblia, específicamente porque es un fragmento de cerámica o un objeto similar que tiene inscripciones que, dependiendo de cómo se traduzcan, podrían estar conectadas con el Dios cristiano y sus enseñanzas. Dependiendo de la traducción, y hay muchas formas de hacerlo, se encuentran inscripciones como "no oprimas, sino sirve al Señor", o "protege al pobre y al esclavo y apoya al extranjero",
extranjero, entre otras cosas de esa naturaleza. Muchas personas han tratado de vincular esto con diversas enseñanzas bíblicas, y parte de ello encaja. El Dios cristiano se enfocaba mucho en ayudar a los pobres y necesitados, o los más pequeños, como se dice en la Biblia. El problema es que no hay un consenso general sobre lo que realmente dice el texto, y algunos sostienen que no tiene nada que ver con el hebreo en primer lugar, por lo que los misterios simplemente continúan. 14. La tablilla de Nebo Sarsacum. Como se mencionó anteriormente, a veces los detalles más pequeños pueden ayudar a probar o refutar algo sobre la Biblia. En el caso de la tablilla de Nebo Sarsacum, es un objeto de escritura cuneiforme que describe a un funcionario del rey Nabucodonosor II, el rey de Babilonia. Aquellos que conocen la Biblia deberían reconocer el nombre de ese rey, ya que fue quien intentó hacer que la cultura judía adorara ídolos, y, cuando 3 se negaron, fueron arrojados a un horno ardiente, solo para ser salvados por un ángel del Señor. Volviendo a la tablilla, el funcionario mencionado en ella podría ser el mismo que se nombra en el libro de Jeremías. Esa persona, junto con otras, estaba en Jerusalén cuando Babilonia intentó tomarla. Y, obviamente, es posible que haya habido múltiples personas con el mismo nombre, por lo que se disputa si esto realmente prueba la existencia de alguien mencionado en la Biblia. Pero tener 2 personas con el mismo nombre en la misma corte sería bastante único, sin duda. 13. La estela de Meremtah. La historia de Israel es algo que ha sido debatido y reescrito por muchos a lo largo de los años, incluso por su propio pueblo en ocasiones. La clave en la que la gente se enreda es cuando Israel se convirtió verdaderamente en una nación, en lugar de ser un grupo de tribus que vagaban por la zona. Irónicamente, la respuesta vino de esta tablilla, que en realidad no estaba relacionada con Israel, sino con Egipto. La tablilla en sí se centraba en las victorias militares de un faraón en el año 1207 a.C. Ahora, eso no significaría mucho para nadie, excepto que en esa tablilla se mencionaba que el faraón había vencido a Israel. Uno no menciona una victoria si no fue un enemigo digno de ser mencionado. Además, dado que el líder nombró específicamente a Israel en lugar de referirse a un grupo de tribus, eso implicaría que eran una nación reconocida en ese momento. Un punto clave a destacar aquí se relaciona con un caso anterior del que hablé. Ese hablaba de la casa de David, pero esta tablilla es de 400 años antes de que esa surgiera. Por lo tanto, esto podría ser una prueba de que Israel ya existía en el año 1207 a.C., lo que refutaría afirmaciones de que todavía eran un pueblo nómada en ese momento. 12. Jericó. El siguiente es un poco controversial, ya que hay muchas personas que han hecho afirmaciones sobre la ciudad de Jericó y lo que realmente le sucedió cuando los israelitas vinieron a conquistarla y entrar a la tierra prometida. En la Biblia, la ciudad estaba rodeada por un muro enorme que era imposible de escalar sin ayuda. Entonces, Dios ordenó a su pueblo rodearlo cada día, y en el 7º día, con la ayuda del Señor, los muros se derrumbaron. Efectivamente, Jericó fue encontrada. Era un lugar real, y si crees en ciertos arqueólogos, descubrirás que había un muro de aproximadamente 5 metros de altura que la rodeaba. Además, los restos del muro aparentemente fueron descubiertos hacia afuera de la ciudad, lo que significa que de alguna manera fue empujado hacia abajo desde dentro, en lugar de haber colapsado desde fuera. Algunas personas disputan estas afirmaciones, diciendo que la ciudad de Jericó ya estaba destruida antes de que los israelitas llegaran al área. También hay un debate sobre si el muro realmente existía o si en verdad rodeaba la ciudad, tal como la Biblia lo describe. Lamentablemente, esta es la naturaleza de estas cosas, ya que algunas personas ven las cosas de una manera y otras de otra. Te dejaré decidir cuál es la verdad. 11. El sello de Isaías. Para no voy a hablar de sellos reales, sino de un sello de impresión, uno que supuestamente llevaba el nombre del profeta Isaías. Antes de que preguntes, aunque el sello en sí no estaba en las mejores condiciones, tenía el nombre hebreo de Isaías y justo debajo la palabra profeta. En la Biblia, Isaías es posiblemente uno de los profetas más grandes de todos los tiempos. Fue él quien sentó las bases en los textos sobre la llegada de Jesucristo y cómo el Hijo de Dios vendría
vendría a redimir los pecados de la humanidad. También fue quien habló sobre el juicio que Dios impondría sobre los pecadores, mientras mencionaba las bendiciones y la esperanza que se podían encontrar en Dios. Él fue quien señaló que Dios tenía un plan y que a veces ese plan llevaba a situaciones que no eran del agrado del pueblo. Este sello fue descubierto en el año 2009 durante excavaciones cerca del monte del templo y se dice que data del siglo VIII antes de Cristo, aproximadamente la época en que habría existido Isaías. El artefacto genera un gran interés porque tiene una inscripción que algunos estudiosos creen que hace referencia a Isaías mismo. La inscripción tiene dos partes, pero el debate clave gira en torno a cómo interpretar la segunda, ya que las letras restantes están incompletas. Este sello fue hallado en la misma capa donde se encontró el nombre del rey Ezequías de Judá, un contemporáneo cercano y aliado del profeta, lo que solo aumenta el misterio. Si realmente perteneció al profeta Isaías, sería uno de los pocos artefactos físicos que podrían vincularse directamente con un hallazgo bíblico importante. 10. La revelación de Gabriel. Las profecías son una parte clave de la Biblia cristiana, ya que se pueden encontrar muchas cosas en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo, incluyendo la llegada de Cristo, el fin de los tiempos y más. En el caso de la revelación de Gabriel, se trata de una tabla de piedra especial escrita en hebreo, que supuestamente fue hecha por alguien llamado Gabriel, o al menos escrita para citar sus palabras. En la Biblia, Gabriel fue un ángel clave en el cielo que vino a la tierra para ayudar y guiar a las personas en distintas ocasiones. Algunas de las profecías en esta tabla coinciden con cosas que Jesús dijo, incluyendo la resurrección 3 días después de ser crucificado en la cruz. Sin embargo, debido a problemas de interpretación y la imposibilidad de saber con certeza quién la hizo, existe cierto debate sobre lo que realmente es esta tabla. 9. El obelisco negro. Suena ominoso, pero lamentablemente no es nada realmente dramático. Este obelisco negro es un relicario clave que se encontró en Irak, conocido no solo por las inscripciones que tiene, sino también por las representaciones de ciertas figuras. La clave aquí es la supuesta representación de Jehú, quien fue uno de los reyes bíblicos de Israel y se dice que reinó por casi 3 décadas. En el obelisco se le ve inclinándose ante otro rey. Si bien hay algunas disputas sobre si realmente se trata de Jehú, el obelisco sigue siendo importante porque es raro encontrar representaciones de los reyes de Israel. 8. Las tabletas de Ebla. Sé que podrías estar cansado de tabletas y otros escritos, pero así es como funciona la historia a veces. Las personas tenían que escribir las cosas de alguna manera en aquel entonces, y las tabletas eran una forma clave de hacerlo. Las tabletas de Ebla son una colección de aproximadamente 1.800 tabletas de arcilla completas, 4.700 fragmentos y miles de pequeños restos encontrados en los archivos del palacio de la antigua ciudad de Ebla, en Siria. Por sí solas, son un gran hallazgo histórico que proporciona información sobre partes clave del área, incluyendo Siria y Canaán. Canaán era un lugar clave en la Biblia, y dado que este conjunto de piedras data posiblemente del año 2500 a.C., la gente se pregunta si podría usarse para probar ciertos eventos bíblicos, incluyendo si se mencionan figuras históricas clave. Irónicamente, no. Las conexiones con la Biblia en realidad fueron mínimas, y no todo puede ser una prueba contundente. 7. Los relieves de Laquis. Ahora vamos a algo que definitivamente está relacionado con la historia bíblica. Se trata de un conjunto especial de inscripciones asirias que narran la derrota de Judá durante un sitio clave. En este caso, se trataría de Laquis. Esto es importante porque este sitio y otros ataques de los asirios están mencionados en libros de la Biblia hebrea como Isaías, el libro de los Reyes y Crónicas. Además, una de las pinturas en el relieve se cree que representa Jerusalén, lo que reforzaría aún más su conexión con el período y las descripciones hechas en diversos documentos históricos. A pesar de que los habitantes de Jerusalén e Israel eran el pueblo de Dios, tuvieron que enfrentar la opresión en muchas ocasiones a lo largo de la Biblia, y fue su fe la que los mantuvo en pie. 6. La estela de Mesa.
La estela de mesa cuenta una historia del pueblo moabita, que aparentemente estuvo bajo el dominio de Israel en algún momento. Narra en detalle cómo el Dios de los moabitas fue la razón por la que Israel los conquistó y cómo el pueblo moabita rogó a su Dios que los liberara del yugo israelita. La relación entre Israel y Moab se menciona en el segundo libro de los Reyes, y esta es la inscripción más extensa jamás encontrada que hace referencia al reino de Israel. También es el texto más antiguo que menciona la palabra Yahvé, uno de los nombres del Dios de Israel. 5. Pergaminos de Ketef Hinnom. ¿Recuerdas cuando hablé sobre los rollos del Mar Muerto? ¿Recuerdas cómo mencioné que los encontrados databan del tercer al primer siglo antes de Cristo? Bueno, en el caso de estos pergaminos, en realidad son más antiguos que eso, y son los restos más antiguos de la Biblia hebrea que datan del año 600 antes de Cristo. Igualmente importante, su contenido proviene del libro de Números, que es uno de los primeros libros de la Biblia. Obviamente, puedes notar que estos pergaminos son pequeños, lo que significa que no se puede leer demasiado en lo que dicen. Pero lo que sabemos proviene de Números. Como tal, son uno de los artefactos religiosos más importantes de la historia. Si se descubrieran más de ese periodo de tiempo, sería igualmente importante. 4. El sello de rey Ezequías. Es significativo que sigamos encontrando piezas de la historia relacionadas con este rey. Demuestra que dejó una gran impresión en Jerusalén y más allá, y eso significa algo. El sello del rey Ezequías es otro sello de impresión que se encontró en Jerusalén y no es muy diferente del que mencioné antes de Isaías. En cuanto a lo que estaba en el sello, ha sido traducido a perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, lo cual es bastante definitivo cuando lo piensas. La bula atestigua que Jerusalén y la época del rey Ezequías tenían un sistema administrativo altamente desarrollado, lo cual tiene sentido dado las diversas cosas que construyó durante su reinado. Este sello fue encontrado en el mismo lugar que el sello de Isaías, y se dice que durante su tiempo, Ezequías tuvo una estrecha relación con Isaías, quien lo asesoró en momentos clave en la historia del reino, como el asedio asirio de Jerusalén. El sello está hecho de arcilla y mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Estos eran típicamente usados para sellar documentos y objetos, funcionando como una forma de autenticación o autoridad similar a una firma. Ezequías es recordado como uno de los reyes más piadosos y significativos en la historia de Judá, con su legado bíblico y hallazgos arqueológicos como este sello proporcionando un entendimiento más profundo de su reinado. 3. Muros de Jerusalén. Como la Biblia menciona en múltiples ocasiones, Jerusalén ha sido puesta a prueba una y otra vez, ya que ha sido sitiada y conquistada por muchos a lo largo de los siglos, lo que significa que partes clave de su construcción se han perdido con el tiempo. Por ejemplo, hubo una sección de muro que una vez rodeó Jerusalén en la Edad de Hierro, y estaba perdida hasta que fue descubierta nuevamente en el año 2021. Como para probar que realmente era una parte perdida de ese muro, había otros artefactos de la Edad de Hierro junto a él. La razón por la que sabían que no habían encontrado todo el muro era que en décadas anteriores descubrieron otras secciones del mismo, pero había un espacio entre ellas que no podían llenar. ¿Adivinen quién ordenó la creación de estos muros? Por supuesto, fue el rey Ezequías. 2. Relieve egipcio antiguo. Israel y Egipto tienen una historia curiosa, por decirlo menos. Seguramente conoces la historia de Moisés, pero los conflictos entre estas dos naciones van mucho más allá y técnicamente incluso continúan hasta el día de hoy. El relieve egipcio antiguo, en el que me estoy enfocando aquí, es uno que representa a un faraón antiguo, que fue una persona mencionada en la Biblia muchas veces. Una de las razones de esto fue que ayudó a dividir a Israel y Judá en un punto y luego apoyó al gobernante de lo que entonces era Israel mientras tomaba un gran ejército y saqueaba Jerusalén. El relieve en cuestión respalda la historia y reafirma que saqueó el templo de Salomón y robó muchos tesoros del interior. La inscripción de Pilato.
Ahora vamos a revelar la verdad sobre el hombre conocido como Poncio Pilato, el gobernador romano de Jerusalén que presidió el juicio de Jesucristo. Él fue quien señaló que no encontraba culpa en el hombre, pero la gente quería a Jesús muerto y Pilato se lavó las manos del evento y permitió que sucediera. Más tarde se quitó la vida por la culpa de lo que había sucedido con Jesús. El problema era que no había pruebas concretas de que él hubiera existido fuera de la Biblia hasta el año 1961. Hubo una inscripción en piedra caliza que reveló que Pilato era real y que aparentemente tenía un hogar en Cesarea Marítima. Así que, debido a este único pedazo de roca, la gente dice que uno de los personajes más infames de la historia bíblica era realmente real. Eso es todo de la Biblia y las diversas partes de la misma que pueden o no haber sido probadas en parte o en su totalidad por la historia y los elementos que se han encontrado a lo largo de los años. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te sorprendieron los descubrimientos que se han encontrado y te hace sentir que la fe cristiana es más creíble o todavía hay elementos por ahí que aún no han sido explicados? Asegúrate de contarme todo al respecto en la sección de comentarios más abajo. Dale like, suscríbete y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.